Hola chicos, esta noche exploraremos el lado mucho menos glamoroso de los viajes medievales. No son noches ni carruajes dorados, sino la pregunta muy real de dónde dormiría un campesino promedio, ligeramente embarrado, si se atreviera a aventurarse más allá de unas pocas millas desde su casa. Ahora atenúe las luces, tal vez encienda un ventilador para obtener ese suave zumbido de fondo, el equivalente moderno del ganado roncando en el establo de al lado, y emprendamos juntos el viaje de esta noche. En la Edad Media, abandonar un pueblo y convertirse en un campesino pobre no era algo que uno pudiera hacer a la ligera. Fue más bien como anunciarle al mundo, estoy a punto de sufrir recreativamente. Porque a diferencia de los nobles con sus escuadrones de sirvientes, caballos y zapatos de refuerzo, tú probablemente caminabas descalzo con un saco lleno de ansiedad y tal vez una cebolla. La mayoría de los campesinos no viajaban lejos. ¿Por qué lo harían? El pueblo tenía de todo. Mal pan, deudas, culpa religiosa y las mismas 7 personas que conocías desde que naciste. Pero si el deber llamaba a una peregrinación, a un trabajo estacional o a huir de los secuaces de tu propietario, empacabas tus cosas. Cosas que hay aquí, es decir, una corteza de pan, una capa de trapo y un bastón para caminar y ahuyentar a los gansos. Los viajes eran largos. Los mapas eran para los monjes y los piratas. Si no tenías un buen sentido de la orientación, básicamente estabas deambulando hasta que alguien te gritaba en un dialecto diferente. Las distancias se midieron en función del tiempo que transcurría hasta que los pies empezaban a sangrar y la cantidad de veces que se consideraba dormir en un arbusto. Antes de partir, es posible que le pidas una bendición al sacerdote de tu pueblo. Lo ideal sería un libro que cubriera lobos, demonios, bandidos, disidentes e hijas de granjeros demasiado curiosas. Si al sacerdote le gustabas, incluso podría darte medio nabo y mirarte con preocupación. Muy solidario. Luego vino el ritual de la despedida. Un saludo solemne de tu abuela, que tenía 38 años pero parecía de 93. Una advertencia de tu primo para que no te comieras y tus hermanos menores intentando robarte el pan del bolsillo como regalo de despedida. Caminaste. Caminaste con dificultad. Te arrepentiste de todo. El camino estaba embarrado, lleno de carretas, animales y algún que otro caballero que podía pisotearte por principios. Cada kilómetro traía nuevas preguntas. ¿Estoy perdido? ¿Ese hombre está dormido o muerto? ¿Y fue esta una mala idea? Sí, definitivamente sí. Pero aún así, seguiste adelante. ¿Por qué? Porque no tenías elección o porque tu primo dijo que había trabajo en el pueblo de al lado, o porque un vendedor de reliquias dijo que tus pecados desaparecerían si caminabas hasta un monasterio a 3 días de distancia. Spoiler, no lo hicieron. Y así comenzó tu viaje medieval, sin blanca, descalzo y con un nivel de optimismo solo posible antes de que aparecieran las ampollas. Así que has caminado todo el día. Tus pies ahora son más ampollas que carne. Y has pasado exactamente a 0 personas dispuestas a albergar a un viajero sin dinero que huele a paja húmeda y arrepentimiento existencial. Es hora de considerar el refugio más confiable de los campesinos medievales, el granero. Sí, el humilde granero. Una estructura construida para criaturas con pezuñas, pero frecuentemente reutilizada por criaturas con malas decisiones de vida y sin dinero. Los graneros tenían todo lo que un campesino podía desear en cuanto a alojamiento para pasar la noche. Un techo, paja no del todo mohosa y animales grandes y planos que irradiaban calidez y juicio en igual medida. Pero no te metas en cualquier viejo granero. Primero, debes realizar el ritual sagrado de preguntarle al granjero, lo que implica tocar a la puerta y rezar para que esté sobrio, no armado y no tenga ya a 3 extraños durmiendo en su casa. Si dijeron que sí, felicitaciones. Ahora eras el orgulloso huésped de una vaca, 6 pollos y las ratas que no se habían ido durante la temporada. Dormir en un granero no estaba exento de ventajas. La paja era áspera, pero mejor que la tierra. Y si te acurrucas entre 2 bueyes dóciles, tu temperatura corporal podría incluso elevarse por encima de la de un cadáver medieval. Por supuesto, si uno de ellos fracasa, sus planes de viaje podrían terminar definitivamente.
También había olores emocionales de capas profundas. Barnes tenía un perfil de olor que variaba desde heno fresco hasta la colonia de Corral número 5. No es que te quedaste dormido, sino que te desmayaste por una sobrecarga olfativa. Y entonces vinieron los sonidos, los cerdos resoplando, los caballos masticando y el eterno crujido rítmico de alguna viga de madera que definitivamente sonaba como si estuviera juzgando tus decisiones de vida. Añade a esto el ocasional circo de pulgas actuando debajo de tu camisa, y tendrás todos los ingredientes para una acogedora pesadilla rural. Aún así, los mendigos y los campesinos no podían elegir. Un granero significaba que no morirías congelado, que no te lloviera encima ni que serías devorado por la fauna nocturna. Y cuando amanezca, incluso puede que te den un trozo de pan duro como agradecimiento por no pisar al ganso. En la gran jerarquía del alojamiento campesino, el granero se situaba justo entre el milagro y el tronco mojado. Y comparado con lo que sigue en la lista, dormir al aire libre, era prácticamente una posada de 5 estrellas. Entonces la puerta del granero se cerró con llave, el monasterio te rechazó y el posadero local se rió tanto de tu bolsa de monedas vacía que casi se atragantó con su propia saliva. Eso significa solo una cosa. Esta noche, querido viajero, dormirás al aire libre. Empecemos por el campo. Un clásico, plano, espacioso, lleno de hierba y vacas. Muchas vacas. Quizás encuentres un área blanda donde recostarte, suponiendo que no esté ya ocupada por estiércol de vaca o cardos, que eran el equivalente medieval de las chinches de cama en la madre naturaleza. Si eras inteligente, o lo suficientemente cobarde como para evitar a los granjeros enojados, apuntabas al borde de un campo. De esa manera, minimizabas el riesgo de ser pisoteado por el ganado o perseguido por un hombre llamado Godric blandiendo una horca y rencores personales. Luego estaban los bosques, una excelente opción si querías que tu experiencia de sueño incluyera paranoia. Los bosques estaban tranquilos, sí, pero como lo están las casas encantadas. Cada ramita que se rompía se convertía en un misterio de asesinato. Cada ulular del búho sonaba sarcástico. No dormiste ni un segundo, entraste en un coma superficial con un ojo abierto. Además, los bosques medievales estaban llenos de personajes encantadores como lobos, bandidos y, si le preguntabas al sacerdote local, probablemente el mismo Satanás. El viento a través de los árboles puede ser relajante, pero también sospechoso. Si lograbas pasar la noche sin congelarte ni dejar marcas de dientes, lo considerabas una victoria. Aún así, algunos campesinos preferían el aire libre, especialmente en los meses más cálidos. Las estrellas se podían mirar libremente, a diferencia de todo lo demás, y la brisa ayudaba a enmascarar el olor del propio cuerpo sin lavar. Claro, estaba húmedo, hacía frío y no ofrecía ninguna protección contra insectos del tamaño del arrepentimiento, pero al menos nadie te cobraba alquiler. Para crear un poco de comodidad, algunos viajeros llevaban capas o mantas viejas, enfatizando lo de viejo. La mayoría estaban hechos de lana áspera, olían a arrepentimiento y tenían el poder aislante de una rodaja de repollo. Si te acurrucabas en posición fetal y murmurabas oraciones al santo de turno, incluso podías dormir unas cuantas horas. Digamos que ya te han rechazado en la taberna porque no podías permitirte una jarra de cerveza diluida en agua, o porque el propietario no apreció tu aura de pobreza desesperanzada. Has probado los campos, los bosques, los graneros, y ahora estás considerando el único lugar que podría ofrecerte paz y un menor riesgo de que una cabra te patee en las costillas. El cementerio. Sí. Bienvenidos al sueño santificado, la tierra santa donde los justos descansan en paz eterna. Y tú, el campesino viajero, intentas pasar unas horas sin rodar accidentalmente sobre una tumba. Los cementerios eran sorprendentemente populares entre la clase campesina itinerante. ¿Por qué? Porque eran públicos, semiprotegidos y los muertos rara vez se quejaban. Se creía que dormir cerca de Tierra Santa proporcionaba protección espiritual o al menos disuadía a los bandidos. Después de todo, hasta el ladrón más empedernido lo pensaría 2 veces antes de robar a alguien que se encuentre a un paso de la puerta de un santo. Por supuesto, había riesgos.
El clero local no siempre apreció que los vagabundos convirtieran sus cementerios en campamentos medievales. Puede que te despierte un monje furioso o una monja con una escoba y cero paciencia. Y si se acercaba un día festivo o un mercado, no estaba solo. El cementerio podría parecer una fiesta de pijamas llena de gente para aquellos que se sienten profundamente incómodos y sucios. Aún así, hubo ventajas. Algunas iglesias tenían pórticos protegidos llamados puertas de liche, donde los viajeros podían dormir relativamente secos, suponiendo que el viento no tratara su manta como una invitación abierta a la miseria. Y siempre existía la esperanza de que un sacerdote bondadoso se compadeciera de ti y te ofreciera algo de sopa o pan, especialmente si tenías un aspecto particularmente trágico o tenías una buena historia triste sobre cabras enfermas. Si llovía, las tumbas ofrecían una especie de consuelo irónico. Al menos no soy ese tipo, murmurarías, acurrucado junto a una piedra cubierta de musgo, empapado pero vivo. No hay nada como dormir encima de los difuntos para realmente darnos cuenta de lo mucho peor que podrían ser las cosas. Y quién sabe, tal vez absorberías algo de santidad residual a través de la proximidad, o simplemente pulgas del césped. De cualquier manera, era mejor que pelear por un trozo de barro seco en el callejón detrás del puesto del carnicero. Cementerios, porque a veces la intervención divina parece un banco cubierto de musgo y una severa advertencia del padre Gregorio, cuando estabas demasiado pobre para una posada, demasiado frío para el bosque y demasiado frágil emocionalmente para dormir junto a un cadáver en un cementerio. Había un último bastión de esperanza. El monasterio. Sí, los solemnes santuarios de piedra de hombres que habían hecho votos de pobreza, castidad y lamentables cortes de pelo. Eran lugares donde los viajeros cansados podían encontrar una comida, un suelo y 8 horas enteras de ser juzgados en silencio por hombres que voluntariamente dejaban sus zapatos. Ahora, seamos claros. Los monasterios no eran hostales medievales. No te acercaste así como así y pediste una habitación con vista y un retrato mío. Esperabas cortésmente en la puerta, a menudo durante horas, hasta que un monje decidía que no eras un hereje, un bandido o, peor aún, un hereje hablador. Si pasabas esta prueba, serías admitido bajo la antigua regla de la hospitalidad. Tratar al extraño como a Cristo, lo cual suena encantador hasta que te das cuenta de que también significaba pisos fríos, sopa compartida y ser despertado a las 3 de la mañana por cánticos que sonaban como monjes gregorianos discutiendo con abejas. Los monjes te daban de comer lo que ellos comían, principalmente pan, verduras acuosas y algo que simulaba ser caldo. Si tenía algún sabor, probablemente era el de la penitencia. Pero después de un día de masticar aire y decepción, incluso las fugas hervidas se sintieron como un festín. Simplemente no pidas una segunda ración. Así es como obtenemos oraciones adicionales en lugar de porciones adicionales. Los alojamientos para dormir variaban. Algunos monasterios tenían salas de huéspedes exclusivas, un término generoso para designar una habitación larga con bancos, heno y un ligero aroma a lana húmeda y santidad. Dormirías entre desconocidos, todos intentando no toser demasiado fuerte y enfadar al freidor con una escoba. Si el monasterio era pobre o estaba superpoblado, es posible que te dijeran que durmieras en el claustro, esencialmente un pasillo de piedra con acústica espiritual y viento que silbaba la margarita. Aún así, los monjes no pidieron dinero. Todo lo que esperaban a cambio era que no robaras nada, que no blasfemaras cerca de las reliquias y que tal vez confesaras tus pecados, que después de 5 noches a la intemperie probablemente incluían envidia, ira y pensar en asesinar un pollo. ¿Fue lujoso? No, pero era seco, tranquilo y venía con la suficiente culpa como para mantenerte humilde. Así que tus pies están ampollados, tus zapatos se rindieron hace 2 pueblos y la lechuza con la que trataste de compartir un árbol anoche casi te arrancó la nariz de un picotazo. Bienvenido al auténtico Airbnb medieval, el santuario de la carretera. No eran grandes catedrales, ni siquiera modestas capillas, sino más bien máquinas expendedoras de objetos sagrados. Pequeñas estructuras de piedra o madera, que a veces contienen una estatua de la Virgen María, un santo local o un trozo de algo que alguien juró que alguna vez fue parte del fer de un mártir. Situados en encrucijadas o a lo largo de rutas de peregrinación,
tenían dos funciones principales. Para inspirar piedad y proporcionar la cobertura suficiente para una siesta sin que llueva. Para los campesinos pobres en movimiento, estos santuarios se convirtieron en lugares sagrados para dormir. Si tenías suerte, el alero sería lo suficientemente grande como para sentarte debajo, o mejor aún, para acurrucarte con las rodillas contra el pecho y fingir que la piedra húmeda era un colchón. Y aunque los santuarios no ofrecían comida, ropa de cama ni baños, sí ofrecían algo invaluable, la negación plausible. Si alguien te encontrara roncando a los pies de Santa Mildred, siempre podrías afirmar que estás rezando en voz alta mientras duermes. Ahora bien, por supuesto, no todos los santuarios daban la bienvenida a viajeros gorrones. Algunos eran mantenidos con cariño por los aldeanos que no apreciaban que su presencia fangosa arruinara la estética, pero otros estaban tan remotos que hasta las ardillas los habían olvidado. Para un viajero cansado, aquello era básicamente un lujo de 5 estrellas. Ayudó el hecho de que nadie quería robar un santuario. Mala suerte, ya ves. Los bandidos podían arriesgar sus almas por la bolsa de un comerciante, pero no se atrevían a robar junto a un ícono pintado de San Jerónimo con ojos láser y una sonrisa pasivo-agresiva. También había un lado espiritual. Dormir cerca de un santuario te daba una leve sensación de seguridad moral, como si el santo pudiera intervenir personalmente si algo intentara devorarte. Por supuesto, esto no estaba garantizado. San Huberto podría protegerte de los hombres lobo, pero probablemente no de los trincheros o las ardillas agresivas. Y, sin embargo, a pesar del frío, las rocas y el leve olor a humedad sacra, los santuarios al borde de la carretera seguían siendo el refugio favorito. No porque fueran cómodos sino porque no eran peores. A la séptima ampolla, la número 15, ya no hay espacio, vete. Y la tercera vez que un burro con problemas de límites te echa de un granero, empiezas a fantasear con una cama de verdad, o al menos con un techo o sopa. Es entonces cuando el cálido y parpadeante resplandor de la ventana de una cervecería comienza a parecerse menos a un edificio y más a una aparición divina con aliento a cerveza. Las casas y tabernas eran la versión medieval de la parada de camiones. Bebidas baratas, compañía cuestionable y suficiente calor corporal en el interior como para empañar una ventana con absoluto arrepentimiento colectivo. Pero para el campesino viajero, también eran una de las pocas opciones en interiores donde no era necesario fingir ser un santo o hablar con fluidez el idioma monje. Dejemos una cosa clara. No podías simplemente entrar y dormir en el banco. Si tenías monedas, eras bienvenido. Si no lo hiciste, bueno, la puerta emitió un maravilloso crujido al cerrarse de golpe en tu cara. La bebida fue la estrella del espectáculo. Cerveza, cerveza de barril, hidromiel, cualquier cosa que la levadura local pudiera convencerse de fermentar. Muchos campesinos pedían una sola taza y la bebían durante horas con la esperanza de no ser desechados. A veces, los posaderos más caritativos permitían a los viajeros cansados dormir junto a la chimenea por el precio de una bebida y un cuento. Otras veces cobraban unos céntimos por una cama de paja en un rincón, compartida, por supuesto, con quien tuviera suficiente cambio y olor corporal. La privacidad era una fantasía. Dormirías hombro con desconocidos que roncaban como caballos de guerra y murmuraban confesiones mientras dormían. El suelo estaba pegajoso, los bancos estaban desnivelados y el humo de la chimenea era un recordatorio constante de que el oxígeno es un lujo. Pero hacía calor, y si cerrabas los ojos con suficiente fuerza, podías fingir que las ratas eran solo pequeños gatos curiosos. A veces había canciones, a veces peleas, a veces ambas cosas a la vez. Pero incluso en medio de los gritos y la cerveza derramada, había un extraño consuelo en todo ello, un recordatorio de que todavía eras parte del gran y sucio flujo de la humanidad. Tabernas, donde el calor costaba dinero, pero el sueño era gratis con suficiente cerveza. Imagínate esto. Se está haciendo de noche. Los lobos están aullando. O tal vez solo algunas ovejas muy agresivas. Y tus opciones se reducen a dormir en un charco o llamar a la puerta de un desconocido que probablemente no se ha bañado desde Pascua. Es hora de activar la última estrategia de supervivencia de los campesinos, pedir refugio.
Esta no fue exactamente la experiencia moderna de Airbnb. No había reseñas, ni aplicación, y, por supuesto, ni sábanas limpias. Era más bien como una ruleta con pulgas. Elegiste una casa que no parecía demasiado peligrosa para matar gente, te acercaste humildemente y le pediste a quien te abriera la puerta un lugar junto al fuego. Si tenías suerte, el dueño se compadecería de tus pies ampollados y te dejaría entrar. Si tenías mala suerte, dejaría que fuera el perro quien abriera. Algunas familias, especialmente en las zonas rurales, fueron más hospitalarias. Quizás recordaron lo que era viajar. O tal vez simplemente les gustaba el chisme que venía con el hecho de hospedar a un extraño. Después de todo, una buena historia valía más que un baño caliente. Principalmente porque nadie recordaba lo que eran los baños calientes. Por lo general, te daban el rincón menos ofensivo de la casa, cerca del hogar si tenías suerte, o cerca del corral de las cabras si no. La ropa de cama variaba desde paja y una capa vieja hasta una pila de trapos sospechosamente crujientes. Pero al menos era en el interior. Tal vez incluso consigas una comida, un trozo de pan, tal vez algún guiso de tubérculos y agua que no brille en la oscuridad. A cambio, se esperaba que te comportaras como un santo. No robar, no mirar fijamente a la hija y, definitivamente, no hacer ruidos sospechosos después del toque de queda. También se esperaba que te levantaras y te fueras antes del amanecer, para no abusar del huésped y pasar de ser un huésped agradecido a un ocupante sospechoso. Por supuesto, todo esto dependía de la confianza, que en el mundo medieval era tan sólida como un taburete de 3 patas en medio de una tormenta. Pero de alguna manera funcionó. Las comunidades se enorgullecían de su generosidad ocasional y los viajeros aprendieron el bello arte de ser humildes, agradecidos e invisibles por la mañana. No fue glamoroso, pero fue mejor que dormir en una zanja con ranas que te juzgan. Llega un momento en el camino de K. Da campesino en que la desesperación se topa con la innovación. La noche es demasiado fría, el granero está lleno de vacas enojadas y el santuario ya ha sido reclamado por alguien que ronca como un demonio mirando la grava. ¿Qué queda? El mercado. Durante el día, los mercados medievales eran una sinfonía caótica de vendedores gritando, animales nerviosos, quesos de dudosa procedencia y algún que otro carterista que pensaba que la sutileza era opcional. Pero por la noche, un pueblo fantasma lleno de puestos vacíos, carros volcados y tal vez un nabo medio comido si tenía suerte. En otras palabras, bienes raíces de primera calidad. Los puestos de madera a menudo eran simplemente marcos con techos de paja o tela, más decorativos que resistentes a la intemperie. Pero ofrecían refugio contra el viento y la lluvia, y si no te importaba el olor a cebolla y pescado viejo, y, honestamente, si eras un campesino medieval, no te importaba. Eran perfectamente adecuados para pasar una noche de sueño. Simplemente acomódate debajo del mostrador, envuélvete en el saco que estabas usando como abrigo y trata de no soñar con carne asada. También hubo un beneficio estratégico. Los mercados eran centrales. Estaban cerca de carreteras, iglesias, tabernas y, ocasionalmente, si estabas en una ciudad elegante, una letrina pública que solo olía ligeramente infernal. Dormir allí te daba ventaja por la mañana, te levantabas con el sol y te ibas antes de que llegaran los pescaderos, blandiendo trozos de trucha como si fueran herramientas disciplinarias. Por supuesto, había riesgos. En algunas ciudades había vigilantes nocturnos a quienes no les gustaba que la gente se echara la siesta sin permiso. Si te atrapan, es posible que te regañen, te despierten a patadas o, peor aún, te pidan que te expliques usando oraciones completas. Y luego estaban los animales, perros callejeros, ratas oportunistas y gansos. Nunca subestimes a los gansos medievales. Eran ruidosos, territoriales y tenían una venganza personal contra todo lo que se movía. Aún así, es mejor que dormir en el barro, y a veces los vendedores incluso dejan restos o pan duro, demasiado crujiente para los clientes. Pero perfecto para alguien que no había masticado nada sólido desde el martes. Los cobertizos del mercado no se construyeron para la comodidad, pero estaban allí. Estaban en su mayoría secos y lo mejor de todo es que no hacían preguntas. En el mundo medieval,
Había un tipo de viaje que conllevaba una probabilidad ligeramente mayor de dormir en interiores. Peregrinaje. Digamos que vas a Santiago de Canterbury, o a algún oscuro santuario con forma de codo de santo en medio de la nada. Felicidades. Acabas de desbloquear el único programa de fidelización de viajes medievales. Las casas de huéspedes de peregrinos, también llamadas hospitia, cenodoquia o simplemente lugar que huele a sándalo y a pies, eran casas de huéspedes religiosas destinadas específicamente al santo peregrino. Dirigidos por monjes, monjas o lugareños que intentaban sumar puntos con el cielo, estos lugares ofrecían refugio, sopa y la dulce promesa de no morir en una zanja. Lo único que necesitabas era una insignia de peregrino. Una pequeña muestra o emblema que demostraba que realmente estabas caminando por Jesús y no simplemente evitando a tu propietario. Estas insignias eran el equivalente medieval de un pase para backstage. Y uno y las puertas podrían abrirse. Olvídate de uno y serás solo otro vagabundo con los pies doloridos y ojos sospechosos. Dentro del albergue los lujos variaban. Podrías conseguir un colchón de paja, una manta de lana o, si realmente encontraste oro espiritual, una cama compartida en una habitación superior con corrientes de aire. Sábanas limpias, privacidad divertida. Eso es para nobles y herejes. Pero era cálido y seco, y la comida, aunque a menudo solo una sopa que saludaba con una verdura, era más bien gratuita. Los monjes solían ser los anfitriones, lo que significaba algunas cosas. Oración al amanecer, silencio en la cena y absolutamente ninguna tontería. Se esperaba que los peregrinos se comportaran como santos, incluso si olían a cabras. Si te descubrieran robando, mintiendo o coqueteando demasiado entusiastamente con el icono de San Cuthbert, saldrías más rápido que un hereje en una hoguera. Aún así, para los pobres y cansados, los anfitriones de peregrinos eran una bendición, uno de los pocos lugares en los que se podía contar con algún grado de seguridad y atención. Eran pequeños santuarios en el sinuoso camino del caos medieval. ¿La comida para llevar? Si usted tenía dolor de pies, angustia espiritual y una historia convincente sobre una visión que involucraba a la Virgen María y 3 gansos, podría descansar tranquilo, al menos por una noche. La finca noble medieval, hogar de finos tapices, cisnes asados, intrigas cortesanas y un patio trasero lleno de campesinos que intentan dormir discretamente junto al montón de estiércol. Sí, para el viajero particularmente audaz, las tierras nobles ofrecían oportunidades, siempre y cuando comprendiera su lugar, y ese lugar estaba muy lejos de los establos. Ahora bien, no estabas exactamente caminando hasta el castillo y pidiendo una habitación. Ese tipo de cosas te hicieron recibir una paliza. Pero las propiedades nobles eran vastas. Casas de mana, campos, almacenes, corrales para el ganado y, fundamentalmente, dependencias. Los establos, graneros, cobertizos y cobertizos para herramientas proporcionaban refugio, calor y, si tenías suerte, una cabra a la que no le importaba la compañía. Si tenías una buena historia triste y la suerte de encontrar a un administrador caritativo, incluso podías conseguir permiso oficial para quedarte brevemente. A los nobles les gusta hacer alarde de su piedad cristiana de vez en cuando, y permitir que un campesino no muriera congelado era una de las formas menos costosas de ganarse el favor divino. Pero seamos honestos, la mayoría de los campesinos no preguntaron. Ellos se escondieron. Encontraron un muro bajo, un trozo de hierba seca o el sotobosque de un edificio y se acurrucaron como erizos culpables. Detrás de los establos estaba un favorito. Caliente por los animales, protegido del viento y, además, nadie quería andar cerca de los picaderos por la noche. Privacidad instantánea. Los riesgos abundaban, por supuesto. Si un guardia te viera, podrías echarte o darte una paliza, dependiendo de lo aburrido que estuviera. Si el noble era particularmente paranoico, podría ser acusado de ser un cazador furtivo, un ladrón o simplemente demasiado desaliñado para ser tolerado. Y si al ganado no le gustabas, bueno, digamos simplemente que ser pateado por un burro medieval era una experiencia que forjaba el carácter. Aún así, para los nobles desesperados las tierras eran tentadoras. Tenían recursos, vallas y una tendencia a dejar cosas tiradas sin supervisión.
Simplemente no toques las manzanas, ni los cerdos, ni la cerca, ni nada en realidad. Sé invisible, sé silencioso y sigue adelante antes del amanecer. Porque nada arruina tanto el desayuno de un noble como descubrir a un campesino inconsciente roncando detrás de la pila de abono. En el gran juego medieval de ¿dónde puedo dormir sin morir ni pagar? Los edificios abandonados fueron el premio gordo. Claro, estaban derrumbados, llenos de ratas y casi con seguridad maldecidos. ¿Pero mencionamos que eran gratis? La belleza de una cabaña abandonada, una herrería quemada o un molino en ruinas era que a nadie le importaba. Los nobles no enviaron guardias tras de ti. Los monjes no esperaban que rezaras, y los taberneros no te cobraban un riñón por un plato de cerveza. Si podías superar los enormes agujeros en el techo y los inquietantes susurros cuando el viento soplaba a través de las vigas, estabas bien. Estas estructuras eran a menudo reliquias de tiempos mejores o al menos menos plagados de plagas. Un pueblo abandonado durante la peste negra. Pueblo fantasma. Una torre de vigilancia que ya no es necesaria porque la horda invasora se aburre. Vacío y pintoresco. Esa vieja casa de baños que se quemó después de que alguien encendió una vela cerca de los aceites. Olía raro, pero bueno, 4 paredes de 4 paredes. Los campesinos no hicieron preguntas. Vieron un techo, parcial, una puerta, opcional, y espacio en el suelo. Infestado de ratas, pero aún hay espacio. Metiste un poco de paja en un rincón. Tal vez usaste tu saco como almohada y esperaste que el espíritu del campesino que murió allí antes que tú se sintiera generoso. Por supuesto, la superstición medieval no ayudó. Todos sabían que los lugares abandonados estaban embrujados. Por eso fueron abandonados. Ruidos de lloriqueos. Debe ser un fantasma. Corriente de aire frío. Fantasma. Una cabra espeluznante mira a través de la ventana a las 3 de la mañana. Probablemente sea un fantasma, pero también es probable que sea solo una cabra. Probablemente. Aún así, si eras pobre y viajabas, los edificios embrujados a menudo eran más seguros que dormir al aire libre. Ofrecían refugio contra la lluvia, el viento, los lobos y, peor aún, otros humanos, y ocasionalmente llegaban con herramientas olvidadas, un poco de grano sobrante o leña dejada por un ocupante anterior que encontró un alojamiento mejor o fue devorado por el espíritu de la chimenea. No te jactaste de quedarte en estos lugares. No hiciste contacto visual con ellos durante el día. Pero cuando caía la noche y tenías frío, estabas solo y con un tobillo dolorido a punto de desplomarte, un refugio abandonado era un regalo de los dioses, o al menos de alguien que no regresaría. En el gran tapiz de la vida medieval, tejido por el hambre, la peste y la gente arrojando orinales por las ventanas, existía, créalo o no, algún que otro amable extraño. No es frecuente, claro está, pero de vez en cuando, un viajero campesino ganaba la lotería y conocía a alguien que no lo trataba inmediatamente como si fuera un piojo con forma humana. Estos raros individuos venían en diversas formas, una viuda anciana que recordaba lo que era ser pobre, un granjero cansado que tenía una corteza de pan extra y un granero medio vaciado, o un comerciante piadoso que genuinamente creía que Mateo 25 horas y 35 minutos no era solo latín decorativo. Cualquiera que sea la razón, vieron a un extraño levantar una ceja y decir: «Está bien, puedes dormir cerca del cerdo. Duerme». Nadie esperaba una cama de plumas ni un ganso asado. Pero un techo, un fuego y algo vagamente comestible, eso era un milagro medieval. A cambio, el campesino solía ofrecerse a cortar leña, ir a buscar agua o fingir que entendía las quejas del anfitrión sobre el recaudador de impuestos. Por supuesto, no todos los extraños amables eran puramente altruistas. A veces la amabilidad venía acompañada de una petición. Cuidar a los niños, ahuyentar a los lobos, ayudar a arreglar una carretilla que recibió mantenimiento por última vez durante las cruzadas. De todos modos, era un trato justo en comparación a ser asaltado por bandidos o devorado por perros salvajes. El peligro, naturalmente, era que no todos los desconocidos que parecían amables lo eran.
Había estafas, trampas y algún que otro posadero que te dejaba dormir bajo su techo y luego, accidentalmente, olvidaba mencionar la plaga de piojos hasta que ya habías empezado a rascarte. Pero esos eran solo los riesgos del camino. El boca a boca ayudó. Los aldeanos susurraban nombres de buenas personas. Viejo mártir cerca del río. El hermano Anén, 2 valles más allá. Ese extraño pastor con debilidad por los viajeros y las ovejas por igual. Estos no eran hostiles. Eran susurros de esperanza esparcidos por el mapa como migas de pan. Así que sí, a veces el viajero desesperado encontraba un fuego, un plato de guiso y una sonrisa que no parecía sospechosa. Y en un mundo donde la confianza era tan rara como el pan fresco en febrero, eso significaba todo. Simplemente no te quedes más tiempo del debido. Incluso la amabilidad tuvo su momento de expiración. Aclaremos una cosa de inmediato. Cuando decimos que los campesinos pobres dormían con animales, hablamos de proximidad, no de pasión. Esto no es 50 sombras de heno. Se trata de supervivencia. Frío, humedad, silbidos en la oscuridad, supervivencia. Porque cuando llegó el invierno y lo único que se interponía entre tú y la hipotermia era un cerdo llamado Margerie, te acurrucaste y trataste de no pensar en el olor. Los animales eran la calefacción central medieval. Vacas, ovejas, cabras y cerdos. Irradiaba calor como grandes radiadores que jadeaban y que de vez en cuando intentaban comerse tu ropa de cama. En muchos hogares campesinos, especialmente aquellos lo suficientemente humildes como para ser calificados como que incluían ganado, no había mucha separación entre las habitaciones y el granero, el cerdo tenía un rincón, tú el otro y el pollo vagaba por donde quería porque nadie tenía la energía para discutir con él. En la carretera, no fue diferente. ¿Dormir cerca de una carreta de bueyes? Tienes protección contra el viento y 2.000 libras de calor corporal. Encuentra una granja al borde de la carretera y ábrete camino hasta el granero. Eso es un alojamiento de lujo comparado con dormir bajo un árbol con un calcetín mojado y rencor. Incluso un cobertizo de cabras con corrientes de aire es mejor que temblar solo en el bosque. A menos que la cabra fuera territorial. Algunos lo eran. Aprendiste eso de la manera difícil. Por supuesto que hubo inconvenientes. Piojos, pulgas, olores cuestionables, ruidos de medianoche que te hicieron repensar tus opciones de vida. Pero en la economía campesina de la vivienda, los mendigos no podían ser despreciados. Y si lograbas no invadir el espacio personal de la vaca y que te patearan hasta la semana siguiente, era una estrategia de supervivencia sorprendentemente eficaz. De vez en cuando incluso establecías vínculos con los animales. Esa oveja que no pisoteó tu pie, era tu nueva mejor amiga. El burro que no mordió cuando te apoyaste en él para calentarte. Prácticamente familia. El cerdo que resopló ante tus ronquidos pero te dejó quedarte, un santo. Dormir con animales no era algo común. Era inteligente, práctico y, en muchos sentidos, más confiable que los humanos. Los animales no juzgaron tu túnica remendada, no hicieron preguntas invasivas ni te exigieron monedas que no tenías. Simplemente existían, resoplaban y te mantenían caliente, lo que en el gran esquema medieval de las cosas los convertía en excelentes compañeros de habitación. Así que lo lograste. Caminaste penosamente por el barro, dormiste junto a las cabras, pediste pan a desconocidos, los monjes te estornudaron encima y tal vez no te robaron todas las noches. Felicidades. Ahora puedes hacerlo todo de nuevo al revés. El viaje de regreso de un campesino pobre no era un regreso glorioso. Fue más bien como repetir mis malas decisiones mientras estaba ligeramente más deshidratado y con un 30% más de piojos. No estabas simplemente cansado. Estabas espiritual, emocional y físicamente desinflado, como una vejiga de vino pisoteada por una mula. Y aún así, de alguna manera eras más sabio. No de la misma manera que los nobles se vuelven sabios después de leer a Cicerón frente al fuego. No, tú eras sabio como un campesino. Sabías que graneros tenían heno blando, que santuarios junto al camino no apestaban a orina de cabra y que tabernas tenían meseros que no diluían demasiado la cerveza.
Incluso tenías un mapa mental de qué perros muerden y cuáles solo ladran. Tus expectativas también se habían ajustado. Antes eras lo suficientemente optimista como para pensar que alguien podría ofrecerte una cama. Veías una zanja seca y pensabas, ¿lujo? Ese pan empapado que cambiaste por tu última cuchara de madera. El mejor trato que he hecho en toda la semana. Y ese monje que te ofreció sopa y una charla de 45 minutos sobre el pecado. Al menos estaba caliente. Quizás lo más doloroso fue saber que nadie en casa te creería ni una palabra. Claro, dirían que dormiste en un cementerio, cenaste sopa de remolacha con benedictinos y evitaste una plaga escondiéndote bajo una carreta rota. Cierto. Pero en tu corazón, picado por piojos y lleno de ampollas, sabías que habías sobrevivido al camino medieval. Te habías enfrentado al hambre, al frío y a silencios incómodos con burros. Habías superado la lotería de la hospitalidad medieval y viviste para contarlo. Aunque probablemente esperarías hasta después de un baño, el viaje te cambió. Tu túnica estaba rasgada, tu dignidad ligeramente erosionada, y tus pies, mejor no hablar de tus pies, pero tu visión del mundo era más amplia. Conocías la bondad de extraños, la utilidad de las cabras y la redención espiritual de dormir en lugares que juraste no volver a mencionar. Te marchabas como un campesino. Volvías como, bueno, todavía un campesino, pero con historias. Y eso es algo. En Tudor, Inglaterra, la moda nunca fue solo tela cosida. Era una declaración audaz, un contrato social que se llevaba en el cuerpo. Cada vestido tosco, cada vestido enjollado, cada manga cuidadosamente elegida era una frase en el diálogo continuo de riqueza, poder y jerarquía. La ropa hablaba más que las palabras, y vestir era comunicar. Los Tudor vivían en un mundo donde las apariencias importaban enormemente, y la monarquía, siempre ansiosa por mantener el orden, se aseguró de que la moda se convirtiera en un lenguaje estrictamente controlado. Este lenguaje se imponía mediante las infames leyes suntuarias que dictaban exactamente lo que podía y no podía usar cada clase social. Estas regulaciones no eran meras sugerencias. Eran órdenes legales. El terciopelo, por ejemplo, era dominio exclusivo de la nobleza. Si un comerciante común se atrevía a vestirse con una tela tan lujosa, se arriesgaba a ser multado o avergonzados públicamente. El tinte púrpura, raro y caro, estaba estrictamente reservado para la realeza, mientras que los bordados de oro marcaban los rangos más altos de la sociedad. Incluso las pieles tenían rangos, hombre y Marta Sibelina para los nobles, mientras que las clases bajas se limitaban al conejo o al zorro. El corte de una manga o el brillo de una joya podían delatar al instante si se vivía por encima de la propia posición social o si se osaba aparentar. Para los tutores, la vestimenta también era un teatro de lealtad. Vestirse de una manera aprobada por la corona era mostrar sumisión a la jerarquía social que mantenía unida a Inglaterra. Un cortesano en la corte de Enrique VIII brillaba como un joyero ambulante, con sus mangas rasgadas revelando destellos de ricas sedas debajo, mientras que su bragueta anunciaba veracidad y confianza. Mientras tanto, los campesinos caminaban penosamente por los campos embarrados con lana tosca hilada, con ropa práctica, monótona y deliberadamente sin adornos. La brecha entre las clases sociales se bordaba en cada costura. Pero no se trataba solo de legalidad. Se trataba de supervivencia. Un paso en falso en la moda podía interpretarse como arrogancia o rebelión. Vestir seda. Cuando no se tenía derecho a ello, sugería pretensiones por encima del rango, una maniobra peligrosa en un reino donde la autoridad del monarca era absoluta. En este sentido, la moda era una silenciosa muestra de obediencia. Seguir el código era conservar el lugar. Quebrantarlo era invitar a la ruina. La ropa Tudor, entonces, no se trataba solo de lucir bien. Se trataba de vivir con cuidado en un mundo donde la propia tela cargaba con el peso de la política. Si había una prenda que gritaba Tudor, era el ruff. Al principio era solo un modesto volante que asomaba del cuello, un pequeño y elegante marco para el rostro. Pero como tantas modas nacidas en la Inglaterra Tudor, se volvió más grande, más audaz y más absurda con cada década.
Para el reinado de Isabel I, los Rath se habían convertido en maravillas arquitectónicas de lino, encaje y almidón, que rodeaban la cabeza como el halo de una santa, aunque se trataba menos de santidad y más de estatus. Crear un Rath adecuado no era tarea fácil. Cada uno requería lino fino, a menudo importado, que luego se almidonaba y plisaba minuciosamente hasta formar una serie perfecta de bucles. Cuanto más rígido era el collar, más de moda estaba. Algunos estaban ribeteados con delicado encaje, otros bordados con hilo de oro o plata. Y no eran solo para mujeres. Los hombres también lo abrazaban con entusiasmo, convirtiendo sus cabezas en discos flotantes de riqueza y vanidad. En la corte, el tamaño de un collar decía tanto de la ambición como las palabras. Pero el collar era más que un adorno. Era un arma de distinción social. La absoluta impracticabilidad de estos collares significaba que solo los ricos podían permitírselos. Después de todo, ¿cómo podía un granjero arar un campo con un collar tan ancho que le impedía ver de reojo? El collar estaba diseñado para separar al cortesano del plebeyo, para que a la élite le resultara físicamente imposible agacharse, sudar o trabajar. Era el equivalente en la moda a gritar, no trabajo con las manos. Pago a otros para que hagan eso. Las gorgueras también exigían un gran mantenimiento. Los sirvientes tenían que lavarlas, almidonarlas y plancharlas con palillos calientes para mantener los pliegues impecables. Una gorguera arrugada o flácida era un desastre que indicaba pereza o, peor aún, pobreza. De esta manera, la gorguera actuaba como una trampa social. Una vez que adoptabas el estilo, debías seguir invirtiendo en su mantenimiento o arriesgarte a la humillación. Y, sin embargo, bajo la ridiculez, había belleza. Las gorgueras enmarcaban los rostros como retratos, atrayendo la atención hacia la piel empolvada y los pendientes enjollados. Simbolizaban la obsesión de los tutor por el orden y la ostentación. Cada pliegue idéntico, cada arruga deliberada. En el mundo tutor, donde las apariencias lo eran todo, la gorguera era la metáfora perfecta. Incómoda, cara y completamente inolvidable. Entre las muchas modas excéntricas de los tutor, pocas eran tan extravagantes o tan reveladoras como la manga cortada. A primera vista, podría parecer que alguien le había dado un puñal a su doublet en un ataque de la ira, dejándola hecha jirones y arruinada. Pero en realidad, se trataba de un estilo cuidadosamente orquestado, un corte deliberado en una fina tela exterior para revelar una capa más lujosa debajo. La idea se originó en los campos de batalla de la Europa continental, donde los soldados, faltos de ropa adecuada, desgarraban sus prendas desgastadas para dejar espacio debajo para sedas capturadas y telas brillantes. Lo que comenzó como una improvisación práctica pronto se convirtió en una moda cortesana. En Tudor, Inglaterra, los cortes se convirtieron en una forma de arte. Los nobles se pavoneaban con mangas cortadas en patrones precisos a través de los cuales la seda vibrante o el terciopelo se abultaban en contraste. Era la ropa como espectáculo, la tela convertida en teatro. La manga cortada también tenía un peso simbólico. Era una exhibición de riqueza, anunciando que quien la llevaba podía permitirse no solo una tela cara, sino dos, y cortar una con derroche para exhibir la otra. En un mundo obsesionado con la jerarquía, el mero acto de destruir tela valiosa para destacar era el colmo de la extravagancia. Solo los privilegiados podían permitirse tal ostentación. Y por supuesto, las leyes suntuosas volvieron a dictar quién podía acuchillar y qué telas podía exhibir. Un campesino que imitara la tendencia podía verse rápidamente multado, o peor aún, ridiculizado por impostor. Para las mujeres, acuchillar no era menos elaborado. Los vestidos se abrían en las mangas o los escotes, dejando entrever la ropa interior en contraste. Combinado con bordados, joyas y cintas ondulantes, el vestido de una mujer se convertía en un tapiz de capas de colores y texturas diseñado para deslumbrar. El efecto era a la vez lúdico y poderoso, permitiendo a quienes lo usaban manipular la atención. Lo que se revelaba y lo que permanecía oculto se convertía en una forma de seducción controlada. Sin embargo, la practicidad era casi inexistente.
La ropa acuchillada se enganchaba con facilidad, requería constantes reparaciones y exigía un sastre experto para arreglar las capas interiores correctamente. Pero la practicidad nunca fue la clave. El vestido Tuda existía para proclamar, soy lo suficientemente rico como para usar lo poco práctico. La moda era deliberadamente incómoda, deliberadamente difícil, porque la comodidad era privilegio del trabajador. El papel del cortesano era impresionar, no trabajar. Las mangas con cortes, en aquel entonces, eran más que un simple adorno. Eran una metáfora de la vida Tuda misma, una época de brillantez superficial, exhibición cuidadosamente orquestada y la tensión constante entre lo que se mostraba y lo que se ocultaba. Si lo tosco enmarcaba el rostro y las mangas con cortes provocaban la mirada, el vestido enjollado era la sinfonía completa de la riqueza Tuda expuesta. Estos vestidos no eran simples prendas. Eran tesoros ambulantes, cargados de piedras preciosas, perlas, bordados y metales preciosos cosidos directamente en la tela. Para las mujeres Tuda de la corte, especialmente reinas y damas nobles, un vestido era menos una cuestión de comodidad que de causar una impresión al entrar en una sala, poder, prestigio y favor divino. Tomemos, por ejemplo, a Ana Berlín, quien entendía mejor que la mayoría el lenguaje de la indumentaria. Deslumbró a Enrique VIII con sus vestidos de inspiración francesa, ricos en detalles y exóticos en su vuelo. Isabel I, su hija, elevó esto a nuevas alturas. La reina virgen apareció con vestidos tan adornados con perlas, que los embajadores extranjeros la reportaron como una visión de luz. Las perlas, después de todo, simbolizaban la pureza, un mensaje calculado para una monarca que se consideraba la eterna doncella de Inglaterra. Cada joya era propaganda cosida no solo en la tela, sino en la imaginación de todos los que la contemplaban. Pero la extravagancia iba más allá del simbolismo. Era también pura intimidación. Los vestidos enjollados eran asombrosamente caros y requerían no solo telas finas como terciopelo o satén, sino también bordados con hilo de oro y plata. Pequeños ejércitos de costureras, bordadoras y joyeras colaboraban para crear un solo vestido. Algunos vestidos eran tan pesados con adornos que quien los usaba apenas podía moverse sin ayuda. Lejos de ser un inconveniente, esta rigidez realzaba su aura. Las reinas y las mujeres nobles se movían lenta y deliberadamente, no solo por la ceremonia, sino porque el peso de su ropa lo exigía. Estos vestidos también reforzaban la gran división entre clases. Mientras la nobleza brillaba como cofres de tesoros vivientes, las mujeres comunes vestían lana o lino sencillos. El vestido enjollado era un recordatorio de que la élite existía en un plano diferente, adornada con los mismos materiales que la mayoría de la gente jamás tocaría. Y como todo en Tuda, había reglas. Ciertas piedras y telas estaban reservadas para la realeza y la más alta nobleza. Una dama de rango inferior que vistiera por encima de su posición social corría el riesgo de ser acusada de arrogancia o ambición. El vestido enjollado, entonces, no era solo moda. Era un arma en el arsenal de la política de Tuda, una deslumbrante ilusión de poder inquebrantable. Cuando Isabel I apareció vestida con perlas y rubíes, no estaba simplemente vestida. Se declaraba la encarnación de Inglaterra, una monarca cuya vestimenta misma atestiguaba la supremacía divina y terrenal. Pocas prendas en la historia capturan la extraña mezcla de bravuconería, inseguridad y espectáculo como la bragueta. En Tuda, Inglaterra, esta curiosa adición al atuendo masculino se convirtió en el símbolo supremo de masculinidad, riqueza y, francamente, vileza. Lo que comenzó como una práctica tela para cubrir el hueco entre las medias de un hombre rápidamente se convirtió en algo mucho más, una exagerada bolsa, acolchada y a veces incluso enjollada, que convertía la ingle de un hombre en la pieza central de su atuendo. La bragueta surgió a finales del siglo XV, cuando las medias se cortaban tan apretadas que dejaban poca modestia en el centro. Se añadía una pequeña pieza triangular de tela para cubrir el hueco. Pero a medida que el Tudor adoptaba atrevidas declaraciones de moda, esta modesta cubierta crecía, se hinchaba y se inflaba hasta volverse imposible de ignorar. Para el reinado de Enrique VIII, las braguetas se habían vuelto casi cómicamente grandes.
Algunas estaban rellenas de tela, otras reforzadas con alambre, y las más ostentosas estaban decoradas con bordados, cintas o incluso joyas. Un rey o un noble podía entrar en la corte resplandeciente de pies a cabeza, solo para que todas las miradas se fijaran en el bulto acolchado que proclamaba su potencia. Para Enrique VIII, la bragueta era particularmente útil. En su juventud, realzaba su imagen atlética y viril. Más tarde, a medida que la edad y la enfermedad lo acosaban, la bragueta se convirtió casi en una pieza de propaganda, sugiriendo fuerza y fertilidad. Una época en la que ambos se desvanecían. Incluso corrieron rumores de que Enrique usaba su bragueta para ocultar vendajes médicos, convirtiéndola en una mezcla de necesidad y bravuconería. En cualquier caso, la bragueta era inseparable de su imagen como monarca que encarnaba la dominación masculina. Más allá de Enrique, la bragueta servía como un indicador social. Una bragueta bien acolchada y ricamente decorada anunciaba riqueza. Podías permitirte una sastrería fina y la frivolidad de presumir. Para los soldados, estaba ligada a nociones de veracidad y valentía. En los retratos, los comandantes posaban con braguetas tan grandes como sus espadas, difuminando la línea entre el poderío militar y la dominación sexual. Pero como muchas modas Tudor, la bragueta finalmente se derrumbó bajo su propio absurdo. Al final del reinado de Isabel I, prácticamente había desaparecido, reemplazada por doublets y calzones más sobrios. Aún así, durante algunas décadas, la bragueta gobernó como el ejemplo más audaz de la exhibición de Tudor, prueba de que en esta época, incluso la masculinidad misma podía ser exagerado, recargado y exhibido. En la Inglaterra de Tudor, el color nunca fue solo decoración. Era el destino escrito en la tela. Cada tono transmitía un mensaje. Cada matiz susurraba sobre estatus, lealtad o moralidad. Los tintes que dieron vida a la moda Tudor eran caros, laboriosos y a menudo importados de lejos. Vestir un color en particular era declarar tu lugar en el orden social, y probar un color por encima de tu rango era provocar sospechas, desprecio o incluso castigo bajo las leyes suntuarias. El tono más codiciado de todos era el púrpura, un color tan costoso de producir que estaba reservado casi exclusivamente a la realeza. Derivado de tintes raros importados del Mediterráneo, una sola onza requería miles de mariscos. Cuando Enrique VIII o Isabel I aparecían de púrpura, no era simplemente una elección de gusto. Era una declaración de su derecho divino a gobernar. Un recordatorio de que solo a ellos se les permitía encarnar la majestuosidad en tales tonos. El carmesí y el escarlata le seguían de cerca. Producidos con cochinillo de las colonias españolas y kermes del Mediterráneo, estos rojos intensos eran los colores de la nobleza, el poder y la ambición. Los ricos vestidos de terciopelo teñidos de escarlata caracterizaban a la nobleza, mientras que las capas de color carmesí intenso simbolizaban tanto el valor de los mariscales como la riqueza. El negro, aunque aparentemente sombrío a los ojos modernos, era igualmente potente. Lograr un negro uniforme y profundo requería capa tras capa de costoso tinte, lo que lo convertía en un color de lujo. Vestir de negro en la Inglaterra Tudor era proyectar dignidad, seriedad y opulencia. No era casualidad que los retratos de Isabel I a menudo la representaran de negro bordado con perlas, combinando sobriedad con resplandor. Para las clases bajas, los colores eran mucho más apagados. Marrones, grises y verdes apagados teñidos con plantas locales más baratas como el wool eran comunes para el uso diario. Estos tonos eran prácticos, ocultando la suciedad y el desgaste, pero también reforzaban la brecha visual entre el campesino y el cortesano. Ver a un noble vestido de bermellón brillante o de hilo dorado reluciente era recordar un mundo para siempre inalcanzable. Sin embargo, el color no solo representaba la clase. También tenía simbolismo. Verde, por ejemplo, se asociaba con la fertilidad y la juventud. El azul se vinculaba con la Virgen María, símbolo de piedad y fe. El oro representaba no solo riqueza, sino también el favor divino, y llevarlo era envolverse en el lenguaje del cielo. En el mundo de la Tudor, el color era moneda corriente. Lucirlo con audacia era llamar la atención. Ser negado, era recordar el lugar que uno ocupaba. Cada hilo,
cada tono, cada tinte era una frase más en la compleja conversación de poder e identidad que definía la época. Si el color era el lenguaje del estatus de la Tudor, la tela era su acento. En la Inglaterra Tudor, el tejido mismo de la ropa decía mucho de la riqueza, el rango e incluso la moral. Las texturas ricas eran tan importantes como los tonos deslumbrantes, y la nobleza se vestía con materiales tan raros y costosos que un solo vestido podía igualar el precio de la casa de un campesino. La principal era la seda, importada de Italia, Francia y el lejano Oriente. Su brillo la hacía reconocible al instante y rápidamente se convirtió en una tela reservada para la élite. Se usaba sola o en capas. Bajo las mangas acanaladas, la seda brillaba tanto a la luz de las velas como a la del sol, garantizando que los cortesanos resplandecieran en los salones reales. El terciopelo le seguía de cerca, grueso y afelpado, una tela que no solo lucía lujosa, sino que también se sentía pesada, evocando sustancia y seriedad. El terciopelo carmesí o verde oscuro era un elemento básico del guardarropa noble, y su precio era una barrera contra los rangos inferiores. El satén y el damasco añadían mayor riqueza. El damasco, con sus intrincados patrones tejidos directamente en la tela, daba profundidad y textura a los vestidos y edredones. Mientras que la superficie brillante del satén creaba un acabado suave, casi líquido. Estos no eran materiales destinados a la suciedad y el trabajo de la vida diaria. Estaban destinados a la exhibición. Pruebas brillantes de que quien los vestía vivía por encima del trabajo. La piel también cumplía su papel. Un vestido Tudor forrado de marta sibelina o lince señalaba el elevado estatus de quien lo llevaba. Las pieles inferiores, de zorro, conejo o cordero, se consideraban adecuadas para los estratos inferiores. La piel era cálida, sí, pero más importante aún, representaba la jerarquía. Cosido en el mismo del abrigo. Enrique VIII adoraba las pieles, apareciendo a menudo en retratos envuelto en vastas túnicas forradas de piel que lo hacían parecer más grande que la vida, tanto literal como simbólicamente. Incluso el lino y la lana, aunque más comunes, se seleccionaban cuidadosamente. Los linos más finos, blanqueados hasta un blanco deslumbrante, se usaban para camisas y smokings ajustados al cuerpo, sirviendo como lienzo para joyas y bordados. La gente común usaba lana gruesa en tonos naturales, duradera y práctica. Pero entre los nobles, incluso la lana podía transformarse, teñirse con colores intensos y tejerse en telas finas. La textura de la moda Tudor nunca era accidental. Rugoso contra liso, mate contra brillante. Estos contrastes creaban un drama visual, enfatizando la riqueza mediante una extravagancia deliberada. En una sociedad donde las apariencias definen el destino, la tela misma se convirtió en una herramienta de poder. La élite Tudor no se limitaba a vestir. Utilizaban la textura como arma, tejiendo su autoridad en cada puntada. En Tudor, Inglaterra, ningún atuendo estaba completo sin los toques finales. Los accesorios no eran consideraciones posteriores. Eran declaraciones esenciales de gusto, riqueza e identidad. Un noble o una dama que entraba en la corte nunca parecían inacabados. Cada sombrero, pluma, joya y hebilla de zapato añadía un nuevo toque a la representación del estatus. Los sombreros eran especialmente importantes para los hombres. La gorra plana o bonete, a menudo adornada con plumas y broches enjollados, era estándar en la corte. Estos sombreros podían ser sencillos o extremadamente elaborados, según el rango. Enrique VIII rara vez se veía sin una gorra ancha con orla de piel y reluciente de gemas. Para las mujeres, las capuchas eran el accesorio predilecto. La capucha francesa introducida por Ana Berlín enmarcaba el rostro con un borde redondeado, permitiendo un tentador vistazo del cabello que se ocultaba debajo. En contraste, la capucha a dos aguas, preferida por Catalina de Aragón, formaba un triángulo rígido que evocaba las líneas de los tejados de las casas Tudor. Cada elección era tanto política como personal. Adoptar una capucha en lugar de otra alineaba a la mujer con una facción o tendencia de moda en particular. Las joyas servían tanto de adorno como de declaración. Collares de perlas y cadenas de oro cubrían los vestidos. Anillos.
Brillaban en cada dedo y los cinturones enjollados ceñían la cintura. Para Isabel I, las perlas se convirtieron en su sello distintivo, simbolizando la pureza y reforzando su imagen cultivada de reina virgen. Las cortesanas, desesperadas por impresionar, siguieron su ejemplo, desbordando piedras preciosas incluso cuando sus propiedades estaban ahogadas en deudas. Parecer pobre con joyas en la corte era parecer impotente. Los zapatos podían parecer una ocurrencia tardía, pero en la moda Tudor, incluso el calzado tenía un significado. Los zapatos de hombre, conocidos como zapatos de pico de pato, eran planos, anchos y a menudo rellenos para exagerar su forma. Algunos tenían cortes como mangas, revelando ricas telas debajo. Los zapatos de mujer, por su parte, a menudo se ocultaban bajo vestidos largos, pero seguían estando confeccionados en cuero fino, terciopelo o seda. Para el interior, ambos sexos a veces usaban zapatillas bordadas con hilo de oro. Los ricos también tenían patrones, plataformas de madera que se usaban debajo de los zapatos para elevarlos por encima del barro, una necesidad práctica en un mundo donde las calles se convertían en alcantarillas. Los accesorios eran más que decoración. Eran armas de primera impresión. La fortuna de un noble podía medirse no solo en tierras o títulos, sino en el brillo de su alfiler de sombrero o el brillo del cinturón de su esposa. En la corte Tudor, donde la apariencia era moneda corriente, los accesorios eran monedas en el tesoro más rico de todos, el cuerpo mismo. La ropa Tudor nunca se limitó a cubrir el cuerpo. Era un tapiz cuidadosamente tejido de identidad, autoridad y simbolismo. Enfundarse en un vestido o jubón Tudor era asumir un rol, uno dictado no solo por el gusto personal, sino por la propia corona. Cada prenda, cada joya, cada manga abullonada formaba parte de un guión que definía quién se le permitía ser en la rígida jerarquía de la Inglaterra Tudor. Para el monarca, la moda era un escenario. Los vastos abrigos forrados de piel y las monstruosas braguetas de Enrique VIII proyectaban dominio, veracidad y riqueza. Incluso cuando su cuerpo se debilitaba bajo el peso de la edad y la enfermedad, Isabel I convirtió sus vestidos en armaduras de imagen, cada uno incrustado con perlas, soles y bordados simbólicos que la presentaban no solo como una reina, pero como icono viviente. Dominó el arte de vestirse como política. Entendía que una sola apariencia podía reforzar su legitimidad y la de todos sus súbditos con más fuerza que cualquier discurso. Para la nobleza, la vestimenta se convirtió en privilegio y prisión. Brillaban con terciopelos y joyas, pero esos lujos tenían un coste exorbitante. Las familias se arruinaban para mantener las apariencias en la corte, pues aparecer mal vestida era parecer irrelevante. La moda era tanto una cuestión de supervivencia en la política como de belleza. Creaba aliados, trazaba líneas divisorias entre facciones y permitía a los cortesanos ambiciosos mostrar lealtad o superioridad con cada prenda que vestían. Para la gente común, el simbolismo era más aleccionador. Sus túnicas de lana monótonas y sus vestidos sencillos los marcaban como firmemente ajenos al espectáculo. Se les recordaba a diario que el color, la tela y el exceso eran privilegios reservados para otros. La vestimenta mantenía el orden social visible en todo momento, haciendo imposible ignorar la desigualdad. Sin embargo, el legado de la moda Tudor perdura mucho más allá de su siglo. Hoy, la imagen de un vestido Tudor rudo o enjollado instantáneamente evoca la grandeza y el exceso de la época. Los historiadores de la moda ven en estas prendas no solo belleza, sino también política, ambición y propaganda. En muchos sentidos, la moda Tudor presagió la obsesión moderna por la imagen, donde lo que vestimos aún comunica estatus, valores e identidad. En definitiva, la moda Tudor era más que una cuestión de gusto. Era la expresión visible del poder mismo. Vestirse como un tutor era participar en una gran actuación, donde la tela y el hilo hablaban más que las palabras, y donde la identidad se cosía, bordaba y exhibía a la vista de todos. Entrar en un bazar árabe medieval era adentrarse en el alma viviente de la ciudad. El Cairo, Bagdad y Damasco no se definían solo por sus mezquitas, palacios o escuelas de aprendizaje. Latían de vida en los extensos mercados, donde todos los sentidos se desbordaban. El bazar era más que un lugar para comprar y vender.
Era el escenario donde se desarrollaba la vida cotidiana, donde se amasaban fortunas, se forjaban reputaciones y las noticias se difundían más rápido que cualquier correo. Desde el amanecer hasta el anochecer, las calles bullían de movimiento. Tiendas y toldos de madera se extendían sobre las cabezas, protegiendo a los compradores del intenso sol, mientras que las estrechas callejuelas serpenteaban en senderos sinuosos que parecían interminables. El aire estaba cargado de aromas que contaban la historia del imperio, azafrán y cardamomo de la India, incienso de Arabia, almizcle de Asia Central y el omnipresente perfume del cordero asado y el pan recién salido de hornos de barro. En un callejón se oía el sonido metálico de un herrero martillando una olla. En el siguiente, el suave susurro de las sedas, siendo desplegado ante ansiosos compradores. El bizar era un teatro de voces. Los mercaderes alababan sus productos y juraban por su honor que sus especias eran más frescas, sus telas más finas y sus precios más justos que los del hombre del puesto de al lado. El regateo no solo era esperado sino celebrado, un ritual que unía al comprador y al vendedor en una danza de ingenio y paciencia. Pagar el primer precio ofrecido era un signo de inexperiencia, incluso de vergüenza. Pero el comercio fue solo la mitad de la historia. El bazar era también el centro de cotilleos de la ciudad, donde las noticias de guerras lejanas, intrigas cortesanas o el último escándalo en el palacio del gobernador se extendían como un reguero de pólvora. Los viajeros, peregrinos y comerciantes llevaban historias desde lugares tan lejanos como Andalucía y Samarcand, haciendo del mercado un centro de intercambio cultural. Aquí, un erudito podía debatir teología junto a un puesto de carnicero, mientras un poeta recitaba versos ante una multitud curiosa. Para los ciudadanos comunes, el bazar era el centro de la vida comunitaria. Era el lugar donde un padre podía elegir el paño de la dote de una novia, donde una madre llevaba a sus hijos a probar dulces pasteles de miel y donde los vecinos compartían noticias susurradas mientras tomaban café o té humeante. En estas bulliciosas callejuelas se tejía la identidad de la ciudad, no en piedra o pergamino, sino en el comercio, la conversación y la conexión humana cotidiana. Si el bazar árabe medieval tenía una característica distintiva, era su fragancia. Pasear por sus sinuosas calles era como envolverse en un tapiz de aromas. Cada uno es un hilo que une la ciudad con tierras mucho más allá de sus muros. Las especias y los perfumes no eran simplemente mercancías. Eran lujos, medicinas, símbolos de estatus y, en algunos casos, armas diplomáticas. Los puestos rebosaban de cestas de azafrán, cuyos hilos de oro valían su peso en plata, cuidadosamente medidos por mercaderes que los custodiaban como si fueran joyas. La canela y el clavo llegaron desde la India y las islas de Indonesia, transportados en caravanas de camellos y camellos a través de mares y desiertos. La pimienta negra, tan común hoy en día, era entonces una especia de lujo, un condimento apreciado por los hogares de la élite. Las vainas de cardamomo, la nuez moscada y el jengibre estaban apilados en pilas ordenadas y sus fuertes fragancias perfumaban el aire mucho antes de que el cliente llegara a la tienda. Los vendedores de perfumes agregaron otra capa a este teatro sensorial. En sus tiendas, estantes de madera tallada exhibían botellas llenas de agua de rosas de Persia, almizcle del Tíbet, ámbar traído por los marineros desde el Océano Índico e incienso cosechado en Arabia. Los perfumes eran más que adornos. Desempeñaron un papel central en los rituales religiosos, la vida cortesana y la medicina. Los médicos los prescribían para equilibrar los humores, mientras que los nobles los utilizaban para marcar la distinción social. El propio profeta Mahoma elogiaba el perfume y en la sociedad islámica medieval el aroma era considerado un reflejo de limpieza, piedad y refinamiento. Cada compra vino con rendimiento. Los vendedores invitaban a los clientes a inhalar el picante sabor del azafrán o a frotarse una gota de aceite en la piel. Se jactaban de orígenes lejanos de las montañas de Yemen, de los barcos de Gujarat, y a veces exageraban, porque en el bazar la narración era tan importante como el producto mismo. Los compradores a su vez regatearon no solo sobre el precio, sino también sobre el prestigio de la compra. Llevar a casa una bolsita de canela importada era llevar consigo un símbolo de riqueza tanto como la comida. Pero las especias y los perfumes eran más que lujos. Eran puentes entre mundos.
Cada bocanada era un recordatorio de que El Cairo, Bagdad y Damasco no eran ciudades aisladas, sino encrucijadas de imperios. La sensación de lo extraño hablaba de caravanas que avanzaban penosamente por los desiertos, de barcos que navegaban con vientos monzónicos y de comerciantes que tejían una red que se extendía desde China hasta Andalucía. En esta economía fragante, el bizarro no era solo local. Fue global. Su aire está cargado con el aliento de medio mundo. Si las especias daban al bazar su fragancia, los textiles le daban su color. Los mercados de El Cairo, Bagdad y Damasco deslumbraron con sus telas. Rollos de seda brillando como luz líquida, alfombras extendidas por el suelo como jardines tejidos y rollos de algodón apilados en todos los tonos imaginables. En una sociedad donde la ropa reflejaba rango, riqueza y gusto, los textiles no eran solo mercancías, sino poderosos símbolos de identidad. La seda, la más codiciada de todas, llegaba desde China y Asia Central a través de la gran ruta de la seda, así como desde telares bizantinos y persas. Tocarlo era sentir el lujo mismo, suave, brillante e increíblemente fino comparado con la lana gruesa o el lino. En los bizarros, los comerciantes desplegaban sus sedas con un cuidado teatral, dejando que las telas ondularan bajo la luz del sol para impresionar a los compradores. Las familias adineradas lo compraban para sus vestidos de boda. Los nobles lo usaban para colocarlo sobre cojines y cortinas, y los gobernantes lo regalaban a los embajadores extranjeros como muestra de prestigio. Las alfombras eran otro tesoro. De Persia, Anatolia e incluso talleres locales. Las alfombras eran a la vez funcionales y artísticas, sus patrones estaban llenos de geometría, flores y simbolismo sagrado. Una alfombra no era simplemente algo sobre lo que caminar. Era un espacio de oración, un símbolo de estatus y una reliquia familiar. En las mezquitas, las alfombras suavizaban el suelo para los fieles. En las casas decoraban por igual tanto las paredes como los suelos. Los compradores del bizarro examinaban con cuidado los nudos y los tintes. Porque una alfombra fina podía durar generaciones y alcanzar precios tan altos como las joyas. El algodón y la lana, aunque menos costosos, no eran menos vitales. Egipto, en particular, exportaba algodón de alta calidad, teñido en azules y rojos brillantes. La gente común compraba lana resistente o lino para prendas cotidianas, mientras que los comerciantes compraban al por mayor para revenderlos en tierras lejanas. Los aposentos de Dahié llenaban callejones con cubas de índigo, madarot y azafrán, tiñendo las telas de tonos brillantes que transformaban el bizarro en un festival de color. Cada transacción estaba llena de rituales. Los compradores tiraban del tejido para comprobar su resistencia, sostenían la tela a contraluz para comprobar su calidad y siempre regateaban ferozmente el precio. Los vendedores respondieron con alardes sobre el origen. Nudos persas, troqueles de Damasco. Sabiendo que la procedencia tenía tanto valor como la tela misma, pasear por los puestos textiles era presenciar un espectáculo de riqueza y aspiración. Aquí, el tejido era más que el material. Era memoria, estado y conexión. Cada hilo unía el bazar con el resto del mundo, entretejiendo China, Persia, India y el Mediterráneo en un vasto y colorido tapiz. Si el bazar medieval deslumbraba la vista y embriagaba la nariz, también abrumaba el oído. El mercado era una sinfonía de sonidos, un coro interminable que mezclaba comercio, música y narración con el ritmo diario de la vida urbana. Entrar al bazar era sumergirse en un paisaje sonoro donde cada ruido tenía un significado. Las voces más fuertes pertenecen a los comerciantes. Gritaban sus productos con un ritmo practicado, sus cánticos diseñados para abrirse paso a través del clamor. Higos frescos, dátiles dulces, los mejores precios de El Cairo, todo eso se escuchaba junto al agudo ladrido del vendedor de especias que alardeaba del azafrán traído de tierras lejanas. El regateo llenó el aire. Compradores y vendedores discutieron de manera lúdica. Ambas partes eran conscientes de que el desempeño de la negociación era la mitad de la transacción. Se oyeron gritos, siguieron risas y, cuando finalmente se llegaba a un acuerdo, se sellaba con un apretón de manos y, a menudo, con una bendición. Que Dios te traiga provecho. Pero no todo fue comercio.
Entre los puestos, los músicos tocaban trompetas, flautas y tambores, y sus melodías se entretejían entre la multitud como hilos invisibles. Algunos eran profesionales contratados por dueños de cafeterías para atraer clientes. Otros eran trovadores errantes que vivían de moneda en moneda. Sus canciones transmiten historias de héroes, amantes y santos. Los ritmos de los tambores dbuka y el sonido de los mismos crearon una banda sonora que transformó las compras en espectáculo. Los narradores agregaron otra capa. En patios sombreados o cerca de las entradas de las mezquitas, los hombres se reunían alrededor de acabatis. Narradores que hilaron epopeyas como las aventuras de Antar o episodios de las 1001 noches en expansión de Everex. La multitud se inclinó mientras las voces subían y bajaban, interrumpidas por jadeos, risas o vítores. Estos cuentos eran más que entretenimiento. Llevaban lecciones morales, preservaban la memoria cultural y difundían noticias disfrazadas de historias. Los sonidos de los animales completaron la cacofonía. Los burros trenzaban mientras transportaban sacos de grano. Los camellos gemían bajo cargas de alfombras y los gritos de los vendedores de agua resonaban por las calles. Agua fría, agua dulce. Los niños corrían de un puesto a otro, riendo y gritando, mientras el sonido metálico de los herreros y el raspado de los talladores de madera añadían agudas notas metálicas a la mezcla. El paisaje sonoro del Bazaar no era caos, sino vida en movimiento. Cada voz, cada instrumento, cada llamado animal era parte de una armonía mayor. Fue un concierto vivo donde se mezclaron el comercio, el arte y la comunidad, recordando a todos los que entraban que el Bazaar no era solo un mercado, sino el corazón mismo de la ciudad. El Bazaar árabe medieval no solo era un motor económico, sino también un escenario político. Detrás de los gritos de los comerciantes y del perfume de las especias se escondía la maquinaria invisible del gobierno, los impuestos y la vigilancia. Los gobernantes entendieron que quien controlaba el mercado controlaba el elemento vital de la ciudad. Cada puesto, cada caravana de mercancías que entraba por las puertas estaba sujeto a impuestos. Los funcionarios designados por el sultán o califa patrullaban los mercados, asegurándose de que se cobraran las tasas por todo, desde la seda hasta las semillas de sésamo. Estos impuestos financiaban ejércitos, mezquitas y obras públicas, convirtiendo el bazar en un tesoro tanto como en un mercado. El mutase o inspector de mercado era una figura particularmente temida. Su deber era garantizar el comercio justo, controlar los pesos y medidas de los comerciantes y castigar el fraude. Si la balanza de un carnicero estuviera manipulada, el mutasi podría cerrar su tienda o incluso ordenar que lo azotaran. La justicia fue pública e inmediata, destinada a tranquilizar a los clientes de que el bazar estaba a salvo de la explotación. Pero más allá de la economía, el bazar era un semillero de política e intrigas. Aquí los chismes corrían más rápido que las monedas. Los comerciantes no solo intercambiaban mercancías sino también información. Noticias de campañas militares, rumores de escándalos judiciales, rumores de sucesión. Los sultanes y gobernadores a menudo colocaban informantes en los mercados disfrazados de compradores comunes para escuchar si había disturbios. Una broma descuidada sobre impuestos o una queja murmurada sobre el gobernante podrían llegar al palacio al anochecer. El bazar también sirvió como escenario para exhibiciones de autoridad. Las procesiones de gobernantes o gobernadores a menudo comenzaban o terminaban allí, recordando al pueblo su presencia. Los edictos se leían en voz alta en la plaza del mercado, garantizando así la máxima audiencia. En tiempos de crisis, como hambruna o guerra, los gobernantes podían aparecer personalmente para ordenar la distribución justa del grano, sabiendo que el bazar era donde sus decisiones eran más visibles. Al mismo tiempo, el mercado dio poder a la gente común. Un boicot a un comerciante corrupto o una queja colectiva sobre los impuestos podrían derivar en una verdadera presión política. Los dirigentes ignoraron el estado de ánimo del bazar a su propio riesgo, ya que era allí donde se sentía con más fuerza el pulso de la ciudad. Así pues, el bazar era más que comercio. Era un lugar donde gobernantes y gobernados se reunían en una negociación constante de poder, donde los impuestos llenaban las arcas, los espías recogían rumores y la política se mezclaba con el comercio tan perfectamente como el perfume con el aire. En el bazar árabe medieval,
La fe nunca estuvo separada de la vida cotidiana. Se filtró por cada calle, por cada tienda, por cada transacción. A diferencia de los mercados modernos, donde el comercio y la religión a menudo están divididos, el Bizar existía a la sombra de mezquitas, madrasas y santuarios. La fe no solo se practicaba dentro de los muros de los espacios sagrados. Se vivía abiertamente en el corazón del mercado. La llamada a la oración estructuró el ritmo del bazar. 5 veces al día, la voz de los muees resonaba desde los minuetos, elevándose por encima del ruido de los regateos y el traqueteo de los cascos. Inmediatamente los comerciantes corrieron las cortinas de sus puestos. Los clientes se detenían a mitad del regateo y los hombres acudían en masa a la mezquita o al lugar de oración más cercano. Los mercados de El Cairo pueden quedar repentinamente en silencio, salvo por el sonido de las sandalias sobre la piedra, antes de volver a la vida con energía renovada después de la oración. La caridad también era parte inseparable de la cultura extraña. Se esperaba que los comerciantes no solo vendieran, sino que dieran. Una parte de las ganancias se donaba a menudo como zakat, armas exigidas por la ley islámica o como sadaca voluntaria. En algunos bazares, fuentes de agua y cocinas públicas financiadas con fondos de beneficencia, había vac en las entradas, para garantizar que los pobres y los viajeros no pasaran sed ni hambre. Rechazar la generosidad era arriesgarse tanto al desagrado divino como al desprecio social. La pureza ritual determinó el modo en que se manejaban los bienes. Los carniceros se adherían a las normas islámicas de matanza y los inspectores del mercado se aseguraban de que la comida se preparara según los estándares religiosos. Los vendedores de perfumes invocaban hadises que alababan la limpieza, mientras que los escribas a menudo copiaban versos coránicos para venderlos junto con poesía. La fe estaba entretejida incluso en el comercio mismo. Los contratos y recibos podrían comenzar con "en nombre de Dios", recordando al comprador y al vendedor que cada transacción tenía peso moral. Las fiestas religiosas convirtieron el bazar en un escenario de celebración. Durante el Ramadán, los mercados se iluminan con linternas. Los vendedores de dulces exhibían bandejas de pasteles de miel y las noches estaban llenas de música después del ayuno. Los bazares estaban repletos de familias que compraban ropa nueva, perfumes y regalos. Su alegría se derramó en calles ya decoradas con pancartas y luces. El bazar nunca fue solo un mercado de mercancías. Se trataba del alma de la ciudad. Aquí, la devoción caminaba de la mano con el comercio, las oraciones se mezclaban con el regateo y la caridad suavizaba la dureza del comercio. En el mundo árabe medieval, comprar era también vivir la propia fe en público, rodeado de los rituales compartidos que unían a la comunidad y a la creencia. El bazar árabe medieval no era solo un mercado de mercancías. Fue una encrucijada de civilizaciones. Pocos otros lugares en el mundo reunieron tal diversidad de personas, idiomas y tradiciones. El Cairo, Bagdad y Damasco se encontraban en la confluencia de rutas comerciales globales, y sus bazares reflejaban este alcance internacional. Pasear por ellos era encontrarse con la mitad del mundo conocido en una sola tarde. Los comerciantes extranjeros eran lugares comunes. Los comerciantes persas, vestidos con túnicas vaporosas, ofrecían alfombras y artículos de metal. Los comerciantes indios descargaban especias, piedras preciosas y algodón. Los comerciantes griegos e italianos vendían cristal, vinos y telas finas. Desde el interior de África llegaban marfil, oro y personas esclavizadas, mientras que las caravanas de Asia Central traían caballos, pieles y aves exóticas. Cada grupo hablaba su propia lengua, pero el árabe servía como lengua franca para el comercio, permitiendo que los acuerdos fluyeran sin problemas a través de las fronteras culturales. El bazar también funcionaba como embajada sin muros. Los diplomáticos y enviados visitaban a menudo los mercados para observar la riqueza local y evaluar el estado de ánimo de la ciudad. Los acuerdos alcanzados aquí podrían dar forma a alianzas, mientras que las disputas podrían escalar hasta convertirse en una crisis política. De esta manera, los bizars servían como escenarios informales de diplomacia, donde la confianza y la sospecha se mezclaban de forma tan tangible como la sensación de canela y almizcle. Pero el intercambio cultural no se limitó a la política o al comercio. Se extendió al conocimiento. En los bazares de Bagdad,
Los vendedores de libros vendían volúmenes de filosofía, medicina y astronomía. Muchos fueron traducidos del griego, persa y sánscrito al árabe. Los eruditos navegaban junto a los comerciantes y las ideas viajaban con las mercancías. Un tratado matemático podría salir de Bagdad en una caravana con destino a Damasco para terminar en Andalucía, influyendo en los eruditos de Córdoba. El bazar era tanto un aula como un mercado, donde Oriente se encontraba con Occidente tanto en tinta como en seda. Las interacciones cotidianas también crearon una sutil mezcla cultural. Los cocineros experimentaron con especias extranjeras para crear nuevos platos. Los artesanos tomaron prestados motivos de textiles importados. Los poetas incorporaron imágenes exóticas en sus versos. Incluso los chismes tenían trazas de este cosmopolitismo. A medida que las historias de tierras lejanas se mezclaban con los cuentos locales, el bazar árabe era entonces más que un lugar de comercio. Fue un lugar de encuentro de mundos. Aquí, las culturas chocaron, se mezclaron y se transformaron unas a otras. De pie en un callejón lleno de gente, rodeado de mercancías y voces de todos los continentes, un comprador medieval podría sentir como si el mundo entero hubiera llegado a su puerta. Aunque el bazar era un mercado, también era un escenario de entretenimiento y un lugar de encuentro para la vida comunitaria. La gente venía no solo a comprar especias, sedas o alfombras, sino a ver y ser vista, a disfrutar de diversiones y a conectarse con el pulso de la ciudad. El bazar era al mismo tiempo teatro, café y plaza del mundo árabe medieval. Las cafeterías y los puestos de té se convirtieron rápidamente en imanes de conversación. Los hombres se reunían para beber tazas humeantes endulzadas con azúcar o aromatizadas con cardamomo mientras debatían sobre poesía, política o los últimos rumores del palacio. Estas reuniones desdibujaron la línea entre ocio y noticias. En una cafetería uno podía enterarse del nuevo decreto del sultán. Escuchar una recitación de versos de amor o incluso presenciar una acalorada discusión sobre teología. El entretenimiento se derramó en las calles. Los artistas callejeros deslumbraron a las multitudes con acrobacias, malabarismos y demostraciones de fuerza. Los encantadores de serpientes y los monos amaestrados atraían círculos de niños y viajeros curiosos cuyas risas se elevaban por encima del ruido del mercado. Los músicos con botines y tambores proporcionaban banda sonora a la vida cotidiana, mientras que los bailarines, a menudo acompañados de aplausos y cánticos, actuaban en patios abiertos o en festivales. Los narradores de cuentos, los acabatis, estaban entre las figuras más queridas. Sentados en taburetes o plataformas, recitaban epopeyas y romances que transportaban al público mucho más allá de los muros de lo extraño. Cuentos de héroes como Antaro, aventuras fantásticas de lo que se convertiría en 1,01 noches se compartieron en episodios, haciendo que los oyentes regresaran día tras día para escuchar la siguiente entrega. Estas historias transmitían lecciones morales, preservaban la memoria cultural y recordaban al público su herencia compartida. El bazar también era un lugar de sociabilidad para las mujeres, aunque su participación estaba determinada por la costumbre y la región. Las mujeres compraban artículos para el hogar, telas y perfumes, a menudo acompañadas por familiares o sirvientes. En el marco de estas diligencias se reforzaron amistades, se negociaron dotes y se fortalecieron alianzas familiares. El bazar se convirtió así en un puente social que vinculaba a los hogares con el tejido más amplio de la vida urbana. Las fiestas transformaron el mercado en un carnaval. Durante el Ramadán, las linternas iluminaban la noche, los vendedores de dulces ofrecían bandejas de pasteles de miel y los narradores de historias mantenían a las multitudes encantadas hasta el amanecer. En días festivos como el de la Ayuda, familias enteras acudían al bazar con sus mejores galas, llenando los callejones de alegría y celebración. El bazar nunca fue solo cuestión de comercio. Era donde la gente se reunía para vivir. A través de la risa, las historias, la música y los rituales compartidos, se convirtió en un escenario vivo de entretenimiento y vida social, el verdadero teatro de la ciudad medieval. Mucho después de que los comerciantes guardaran sus mercancías y los narradores terminaran sus cuentos, el legado del bazar árabe medieval continuó dando forma al mundo. Estos mercados eran más que centros locales de comercio. Fueron motores de la globalización siglos antes de que existiera la palabra.
Desde el Karnal Khalili de El Cairo hasta los bulliciosos zocos de Bagdad y la Alhambra de Damasco, el bazar definió la ciudad e irradió su influencia a través de los continentes. En el plano económico, los bizarros vincularon las regiones mediante una vasta red de intercambio. Especias de la India, sedas de China, marfil de África y pieles de Asia Central convergían aquí para ser revendidos y transportados hacia el oeste, a Europa. Sin el bazar como centro organizador, el flujo de mercancías a lo largo de la ruta de la seda y a través del Mediterráneo se habría visto obstaculizado. Estos mercados eran las arterias del comercio medieval, bombeando riqueza y variedad a sociedades que nunca antes habían conocido tanta abundancia. Culturalmente, los bizarros fueron igualmente transformadores. Difunden no solo productos sino también ideas. Conceptos matemáticos de la India, textos médicos de Grecia, poesía de Persia y tecnologías como la fabricación de papel de China. Los vendedores de libros de los mercados de Bagdad, por ejemplo, ayudaron a hacer de la ciudad un centro de aprendizaje, donde el conocimiento se traducía, se debatía y se transmitía. En este sentido, el bazar era una biblioteca sin paredes, donde la sabiduría viajaba con la misma velocidad que la seda o la canela. Socialmente, el bazar dejó su huella como lugar de encuentro de las comunidades. Era el lugar donde ricos y pobres se codeaban, donde comerciantes y eruditos conversaban, donde extraños se convertían en vecinos a través de rituales compartidos de negociación y narración de historias. Este pegamento social dio a las ciudades medievales su vitalidad y resiliencia, uniendo a diversas poblaciones en una única identidad cívica. Los ecos del bazar medieval aún perduran hoy en día. Los mercados modernos, desde el Gran Bazar de Estambul hasta los zocos de Marruecos, conservan la arquitectura, los aromas y los ritmos de sus antepasados. Incluso en los mercados digitales donde el regateo es sustituido por los clics, la esencia del bazar permanece, el intercambio, la conexión y la mezcla de culturas. Al fin y al cabo, el bazar árabe medieval nunca fue solo una cuestión de comercio. Era el corazón vivo de las ciudades, la encrucijada de los imperios y el escenario donde se desarrollaban la vida cotidiana, la política y la cultura. Su legado nos recuerda que los mercados no son solo lugares para comprar y vender. Son los escenarios donde las civilizaciones se encuentran, crean y perduran.